Bueno, estamos aquí en Ginette Guitarra y tengo un invitado muy especial y es el maestro Fabio Salazar Orozco, a quien le doy la bienvenida y le doy gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, maestro, por estar acá en el canal. Bienvenido. Muchas gracias, maestra Franci, por la invitación. De verdad es un placer poder estar aquí. Muy contento, felicitarla por todo ese maravilloso, excelente trabajo que viene haciendo usted en su tiempo, por ver la guitarra, de los maestros, la música, la chila colombiana. De verdad que he seguido muy de cerca su trabajo y me alegra mucho que haya estas iniciativas y muchas felicitaciones. No, maestro, todo es con un fin. El propósito es, pues, la guitarra, ¿no? Estamos en ese trabajo, unidos con eso y tratando de darle lo mejor para que la guitarra crezca, para que el instrumento continúe y de pronto no desfallezca como algunas veces tememos, ¿no? Maestro, he conocido algo de su vida, la he leído por internet, he visto algunos videos, pero me gustaría que nos contara personalmente aquí quién es Fabio Salazar Orozco, cómo fueron sus inicios musicales, que nos dé una reseña de lo que ha sido su vida. Bueno, creo que sí, maestro. Bueno, pues a ver, yo puedo decir acerca de mi persona y las inclinaciones hacia la música que ha sido en gran parte por la influencia musical que se ha ejercido en mi familia. Entonces, yo vengo de familia campesina. Mis papás, tanto mi padre como mi madre, pues ellos tuvieron su inicio de vida en el campo. Tanto así que yo nací en un pueblo del Valle del Cauca que se llama Restrepo Valle, es un pueblo cafetero que tengo conocimiento de que de asentamiento de personas de ascendencia paisa, podríamos decir de esa manera. Viví allí pocos años, también he vivido en el Putumayo, siempre que estuve relacionado con el campo, pero mi padre y mi madre siempre han tenido ese acercamiento a la música. Mi papá tocaba requinto, toca todavía requinto y guitarra, y le gusta mucho cantar, y tenía pues sus agrupaciones de música, que hacía música colombiana, música de Selva y Villalba, de Jesús Rural. Entonces uno desde niño veía porque pues esa parte, cómo llegaban los compañeros de la guitarra, cómo llegaban a ensayar, y yo me quedaba pues escuchando, pues, igualmente en ese medio, posteriormente, cuando ya nos vamos a ver, vamos a la ciudad, de caso la ciudad de Bucaramanga, mi papá empieza a hacer unos cursos en la casa de la cultura, estudiar teoría musical, estudiar solfeo en toda esta parte, y yo veía cómo él hacía eso, entonces desde ahí empecé como a tener como ese interés. Por otra parte, pues, mi mamá era más amante como de la música clásica, aunque ella no interpretaba su instrumento, pero ella sí escuchaba mucho. Y posteriormente nos trasladamos a vivir a la ciudad de Yumbo, Santa Cali, y más o menos a la edad de unos 8 o 9 años ingreso al espía. Mi padre sí quiere andar a estudiar guitarra, en un curso pues, que había de vacaciones en la Casa de la Cultura de ese entonces, que se llamaba Manuel X Patarroyo, que posteriormente pasó a ser el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. Y ahí inicié mis caminos con la guitarra. Entonces, siempre la música en la familia ha estado de cerca y siempre hemos estado como rodeados de esa parte del campo como tal. Pues eso me ha ido impregnando durante todo mi proceso musical. Tan así es que actualmente pues he sido con mi familia, de casa con mi esposa, pues a pesar de vivir todavía aquí en un lugar realmente Caracas, vivo en la parte de afuera como el lugar campestre del campo, San Carlos, en esa parte. Entonces, resumiendo la pregunta, pues maestra Fabio Salazar es una persona apasionada por la música, todos los géneros, desde las músicas académicas, músicas populares, músicas folclóricas, y que siempre ha estado rodeado pues, de ese sentimiento de la naturaleza, del campo,
y que también pues tiene un interés y tiene, digamos, un empeño en los aspectos académicos, formativos, que me ha llevado pues también al razonamiento y todo lo que venimos desarrollando en la Universidad de Valle. Qué bueno, maestro. O sea, desde pequeño estuvo rodeado de música. Sus papás fueron como los principales influenciadores de ese amor, ¿no? Y básicamente mis padres, sobre todo mi papá, que fue quien me inculcó esa parte, y mis hermanos, tengo una familia de 6 hermanos. A pesar de que no todos han ejercido, digamos, la labor musical de manera profesional, siempre han estado cerca de la guitarra. Recuerdo que de niño mis hermanos mayores me enseñaban algunos acordes, cosas a tocar en la guitarra, y todos han estado cerca al mundo musical, entonces siempre hemos tenido como ese acercamiento, la familia con la música. Qué bueno, lo importante que es la crianza en una persona, cómo influyen las costumbres, lo que un niño ve desde pequeño, así lo va a reflejar en un futuro. Entonces, esto me lleva a pensar que es muy importante ver cómo hoy en día la sociedad está pues criando a los hijos, que así como lo que le están enseñando, eso va a dar en un futuro un niño. Y bueno, pues acá tenemos al maestro, que gracias a su familia, todo lo que tenemos para la guitarra actualmente, sus hermosas composiciones, que he tenido pues la fortuna, el privilegio de tocar algunas de ellas. Y me gustaría saber, ¿usted en quién se ha inspirado? ¿Tiene algún referente, compositor o compositores a seguir? ¿Algún sensei o ídolo a seguir, por decirlo así? Bueno, en el campo de la composición musical, eh, antes de, digamos, meterme en la exploración de esa parte, porque yo, mi formación, inicialmente, la empecé como guitarrista, queriéndome la empecé como guitarrista en esa parte, pero tuve la fortuna de que uno de mis primeros maestros, pues es un excelente y gran compositor, de los grandes maestros de Colombia que ha dejado legado, que es el maestro Clemente Díaz. Entonces, al yo estudiar en la Universidad del Valle bajo la dirección del maestro Clemente, pues yo veía que el maestro pues, hacía su música, ¿no? Y muchas veces en las clases, antes de iniciar, pues él me iba mostrando el paso a paso de las creaciones. Me decía, a ver, mira Fabio, ¿cómo te suena esto? Mira esta obra que compuse. Entonces, siempre tuve como esa influencia y ese referente en el oficio peña creativo de la música, eso me dio pues como muy marcado. Sin embargo, desde antes, pues yo siempre he tenido atracción, por decirlo así, por las músicas latinoamericanas. Entonces, recuerdo tanto que una vez, en esa época, yo escuchaba una emisora de la Fundación Carvajal, 28.5, que hoy en día se llama Clásica FM, la emisora aquí en Cali, y pasaban a las 4 de la tarde los sábados un programa que se llamaba La Guitarra Izquierda. Y en ese momento, en uno de los programas, le escuché un programa dedicado a la obra de Agustín Barrio, que no más recuerdo, era sobre el gran paraguayo de John Williams, y eso para mí fue como intentar en la guitarra. O sea, yo empecé escuchando obras como La Catedral, Danza Paraguaya, Las Abejas, y yo decía, esto se puede hacer en la guitarra, qué interesante. Al mismo tiempo, pues, podría decir entonces que en ese aspecto de la música latinoamericana, para mí Agustín Barrio fue uno de los primeros referentes. Lógicamente también tenía ese interés en la música de Juan Sebastián Bach, los clásicos, con Giuliani, y ya entrándome más en el campo de la guitarra, pues empieza a conocer la música del maestro Raquel Montaña, música maestro latinoamericano como Piazzolla. Entonces, esa mistura entre las músicas académicas y las músicas colombianas marcaron, pues, digamos, como un referente y una línea por la cual yo quería pues, empezar a explorar en el camino de la guitarra.
yo llegué a montar pues todo ese repertorio que uno normalmente estudia, casi todas las piezas de Wagner, las obras de Bach, y eso me iba como marcando y yo quería cada vez investigar más. Cuando estudio con el maestro Clemente, pues veo que él explica 15 elementos que a mí me parece interesante. Buscar entre lo académico, formal con las estéticas canónicas de la música, ser impregnado tanto en música folclórica como música popular. Entonces pude escuchar las reformas payaneses, así como estudio de concierto, que creo que se editaron en Holanda, así como que fantasías para guitarra, veía que en realidad es lo que yo también andaba buscando. Lo mismo encontré con el maestro Gil Montaño. Cuando decido empezar ya formalmente con esta parte de la composición, pues yo he tratado de ir en esa búsqueda y que la música que realice pues tenga ese enfoque de que haya un concepto, un elemento de música universal, que música, digamos, de nuestro entorno, sillo, música, choros, tangos, tal. Y esto, pues, esa aspiración a buscar un lenguaje propio en la música, y pues, lógicamente, eso está yo impregnado también de aspectos de mi vida cotidiana. A veces lo que me sucede en el diario vivir tal vez plasmarlo en la música, busco fuentes de inspiración, entonces son múltiples. Recuerdo maestra que le compuse la obra al surco y esa obra surgió en un pasillo de una labor que yo venía realizando en mi casa, habíamos hecho una siembra de maíz y esa música me sonaba mientras yo iba con los grupos de maíz. Entonces de ahí surge esta composición. Otro ejemplo, por ejemplo, hace poco compuse una pieza para el maestro Bedoya que se llama eh, Junto al Samán, que es cerca del Samán, y es referente al Samán que había en Guacarí, que yo tuve la oportunidad de visitar cuando niño, que ese Samán está hoy en día en la moneda de 500, es una de las monedas. Entonces, son esos elementos que me logro expresar en la música. Lo que quería es que en mi música, entonces, me inspiro en aspectos, a veces por encargos, a veces hago dedicatorias a mi esposa, a la familia, o sea, es como ese, esos aspectos inspirados en él. Sí, ahí se me adelantó un poquito una pregunta que tengo respecto a su inspiración, porque conozco la historia de Luna de Cristal, que me pareció tan linda con la historia de su gatica perdida. Y me gustaría saber si en algún momento de sus composiciones no lo inspira nada. O sea, como que voy a sentarme a componer de la nada. O siempre tiene una inspiración detrás. Yo una vez escuché a un maestro cubano que le preguntaban acerca de la inspiración y él comentaba que uno no tiene una inspiración sino varios momentos de inspiración. Es decir, en el momento que uno empieza una pieza musical también arranca con una idea inicial, pero como es un trabajo artesanal, arquitectónico, de ir construyendo, cada momento que uno vuelve al papel, cada momento quizás llega con ideas diferentes, inspiraciones, a pesar de que el- la inspiración inicial es el motor de la pieza con que arrancó. La música tiene la ventaja de tener esa versatilidad y en eso se enfoca pues también parte de lo que hago. Muchas veces las obras que componen son una inspiración inicial, como por ejemplo Luna de Cristal, cuando empecé componiendo este poco, pero vi que durante el momento que se iba haciendo la pieza, pues, la mascota que tenía, porque era una gata, siempre estaba al lado mío, me acompañaba y al mismo tiempo me miraba la luna, que se llamaba Cristal y por eso el nombre. Entonces eso reflejaba esa parte. Ahora bien, a veces se han acercado maestros y guitarristas que me hacen encargo. Me piden, por ejemplo, componer una sonata o un concierto para guitarra con ciertas características, entonces ahí ya uno opera de manera diferente. Cuando me hacen un encargo para guitarra, yo procuro muchas veces ver cómo el intérprete o el guitarrista hace la música, cómo toca, ver cómo se expresa.
Y de acuerdo a eso, pues también quiero como enfocar esa música que compongo. Recuerdo que una vez el maestro Mario Arevalo, cuando estaba haciendo su maestría, me encargó una sonata para guitarra y efectivamente pues quise como experimentar con música atonal colombiana, con otros elementos, y yo le iba pues, mandando partes, él iba como mirando, entonces pasó ese aspecto. Otra ocasión el maestro Javier Mauricio Cruz me encargó una música sobre una suite sobre música del Pacífico colombiano. Pasó lo mismo, yo le voy mandando partes, algo como similar a lo que hacía Manuel Ponce con Segovia, le voy mandando partes y después como que va haciendo la sugerencia, revisando las composiciones con su colaboración y otras veces por iniciativa propia, fue lo que traté de hacer ya un ejercicio más musical y de experimentación. Una vez dije, quiero componer un concierto para guitarra y orquesta. Entonces me puse a estudiar cómo era la secuencia de orquestación, cómo conjugaba la guitarra con los instrumentos y poco a poco pues fui como elaborando ese concierto. Entonces, esa inspiración pues, surge de varias fuentes finalmente. La composición ha sido para usted más como la escuela, para la composición ha sido más como su experiencia musical, ¿cierto? Porque tengo entendido que composición como tal no ha estudiado, sino que se le ha dado la vida, la música misma, estos maestros que nombró, Bach, Mangoré, el maestro Clemente Díaz, después su vida como tal, sus inspiraciones, ha sido su escuela compositiva. Y a ver, mis estudios formales en el arte, pues yo soy licenciado en música en la Universidad del Valle. Estudié también parte del instrumento del Conservatorio del Profesor de Valencia, porque estaba niño, pero que haya estudiado, hacer hecho un grado en composición como tal, técnica, compositor y todo, no. Lo que sí realicé fue una maestría en estética del arte, con énfasis en la música, como estudiar un poco las vanguardias musicales que sobre la investigación, como profundizar un poco sobre esa parte estética. Pero entonces el aspecto creativo y compositivo ha sido de manera, podría decirse, autodidacta, ha sido de una manera, digamos, con todos los aspectos aprendidos de la teoría musical, que esa es una de las ventajas que tiene la Universidad del Valle, que los estudiantes aquí, además de formarse como licenciados, tienen un fuerte componente en la teoría musical, el estudio de la armonía, el contrapunto, el estudio de las formas, de casi toda la carrera de instrumento, y eso todos son elementos a favor. En el momento que uno trata como en el caso mío de realizar aspectos positivos, pues toma esos elementos. Entonces, con los estudios de armonía, de contrapunto, estudios de solfeo, de instrumento, pues son las herramientas que yo he empleado para el trabajo compositivo. Ahora, de manera que es independiente, autodidacta, pues he estudiado algunos tratados aspectos de composición, aspectos armónicos, y que me pueden ayudar en este trabajo que hay que realizar. ¿Y actualmente se encuentra realizando alguna obra, alguna composición? Sí, maestra, en este momento, hace poco terminé 2 piezas para guitarra, un encargo por una composición que el maestro Carlos Arturo Bedoya, Monasterios Paganos, una pieza que es totalmente con aire barroco, pero totalmente, digámoslo, diferente, más como enfocado hacia sonoridades más contemporáneas. También le compuse una zampa puesta para guitarra, pues ya estamos esperando que el maestro en un momento pues, pueda mirar el estudio de las piezas para ser interpretadas. Pero actualmente vengo trabajando en 2 obras. Una obra para guitarra sola que se llama Boulevard del Río, homenaje pues, al Boulevard del Río de Cali, como experiencia en todo lo que yo pude vivir en esa zona. Pues varias veces hemos ido a la Feria del Libro, donde se realiza con esa
parte en Cali, por ahí queda Bellas Artes. Inclusive estoy trabajando como esos elementos de la música caleña de esa pieza. Y al mismo tiempo estoy haciendo un concierto para dos guitarras y orquesta, que tenemos el proyecto de estrenarlo, pues la verdad era para el año pasado, pero por las diferentes ocupaciones me ha tocado postergarla. La idea es que esta pieza se estrene eh, en el Festival de Guitarra que realizan en Armenia. Entonces, con la Universidad del Quindío, con el maestro Sebastián Martínez, estoy trabajando en esas piezas en este momento. O sea, trabajando a todo dar. Esas creaciones tan bellas, de verdad. Admirable su trabajo, maestro. Esas composiciones, en el momento que yo estaba estudiando, se encuentran tantas cosas especiales en su música. Actualmente, usted está relacionado con jóvenes, con la enseñanza, con la pedagogía, ¿cierto? ¿Usted cómo ve actualmente el mundo de la guitarra en medio de la juventud? ¿Cómo ve la movida de la guitarra como tal acá en Colombia, con todo lo que usted está viviendo a nivel pedagógico en la universidad? Bueno, la guitarra en Colombia se ha movido desde varios aspectos, varios momentos. Han habido, ¿cómo explicarlo? Como varios autos. Recuerdo en un tiempo cuando existían más algunos festivales como el Festival Compensar, cuando se hacían los conciertos de guitarra en Ibagué, y cuando se hacían las temporadas semanas de la guitarra del Banco de la República. Tomo esto como referente porque en ese entonces pues, el intercambio de maestros extranjeros pues ayudó también a que los estudiantes de guitarra tuvieran, digamos, como esa iniciativa o como esa inspiración, ¿no? El tener maestros de la talla de Manuel Barrueco, de la talla de Eduardo Fernández, Leo Brauer, Zamora, Micael de Roa, Soran Duque, son maestros que pues, constantemente pues, venían aquí. Eso se acaba. Creo que el Festival Compensar no lo volvieron a hacer. Lo mismo lo que hacía el Banco de la República y los conciertos en Ibagué. No quiero decir que no se sigan haciendo conciertos, sí se hacen, pero poco desde la pandemia hasta aquí he logrado ver que hubo una disminución un poco con el interés de echarse en el estudio de la guitarra. Incluso en algún momento lo pude conversar con varios maestros, con lo que estaba pasando, conversaciones con el maestro Juan Felipe Dávila, el profe Julián Cardona, el maestro Julián Cardona, con la maestra Irene Gómez, hablábamos de qué pasa con la guitarra aquí en Colombia, que hemos visto como muchos historias. Era la época, como otros momentos, la era digital, otras tendencias, otras formas de ver la música, cambiaban un poco como el entorno. Sin embargo, desde el año 2023 hasta aquí, he visto que la guitarra nuevamente ha empezado a tener como ese auge, ese ímpetu nuevamente. Tuve la oportunidad de visitar unos procesos, por ejemplo en Manizales con el maestro Diego Sánchez, tiene unos semilleros de iniciación musical y orquesta de guitarra, y es bonito ver como un niño desde los 7 años comparten estudios con jóvenes y maestros de la guitarra, con la Universidad de Caldas, con la Universidad Tecnológica. Eso me da a entender que la guitarra nuevamente está como en ese nuevo renacer en Colombia. Festival de Armenia en el que pude estar, vi que venían estudiantes de Medellín, Bogotá, Cali, como explorando también con nuevos repertorios cada año, y con el interés de tocar las músicas latinoamericanas, colombianas. Entonces yo, aquí en el Valle, hemos querido también incentivar esa parte y hemos tenido una respuesta positiva por parte de los estudiantes. Yo creo que el legado de la guitarra va a seguir
esto nunca se va a perder a pesar de la tecnología, porque por mucho que uno vea diferentes herramientas tecnológicas, nada va a reemplazar el efecto que da ser un guitarrista vivo, la satisfacción que da tocar una música. Y los estudiantes han empezado como a ver lo que nos corresponde a nosotros como formadores, es incentivar los semilleros musicales, incentivar a estos jóvenes conciertos dialogados. Hay que salirnos un poco de los conciertos de teatro, y la guitarra tiene que llegar a los colegios, tiene que llegar al aula, tiene que llegar a otros espacios para enamorar a estos niños. Y que bueno, todas las músicas tienen algo positivo, pero tal vez no conocen esto que puede ofrecer la guitarra. Entonces de eso se trata. Y ahora con la movida de las estudiantinas que hay en el país, con las músicas de cámara, todo esto, no vamos en la guitarra, y yo lo veo con muy buenos ojos. Creo que es un camino por llegar. Hay muchos jóvenes que están acercándose al instrumento, como usted lo nombraba, desde pequeñitos. De pronto en las casas también los han incentivado, pero se enfrentan de pronto a lo que se vive actualmente, ¿no? Tanta informática, tanto internet, tanta tecnología, y además pues a los nuevos géneros que salen y que le gustan a las grandes masas. Quieren ellos estudiar, pero de pronto se encuentran con estos obstáculos, por decirlo así, y quedan como pensándolo. ¿Usted qué le diría a las nuevas generaciones que están interesados en la música, en este caso en la guitarra? ¿Los incentivaría a continuar con sus sueños, con sus proyectos, o más bien no se metan por ese lado que es muy difícil la vida de la guitarra? No, la verdad a mí me han enseñado algo desde pequeño, y es que desde que uno se propone vivir de su vida. Yo siempre me tuve en la meta que mi proyecto de vida iba a ser alrededor de la música, y hasta el momento siempre he tenido las oportunidades tanto de hacerlo para mí, tanto de inspirar y incentivar a otros colegas que han sido alumnos míos. Entonces, yo aquí en la universidad imparto una clase de apreciación musical, y yo les digo a los estudiantes que la música es un camino que es muy bonito, y que uno siempre debe procurar vivir con los sueños. Igualmente, así como el médico, así como el ingeniero, pues tiene que pasar horas de práctica, de estudio, requiere sacrificio. Lo mismo pasa con la música. La música no es solamente el aspecto artístico, sino que también requiere de horas de entrenamiento, de técnica, de estudio, y sobre todo de perseverancia para lograr lo que uno se propone, las metas que quiere alrededor de ella. Entonces, a pesar de que hay diferentes géneros que van haciendo, pues yo les digo, la música es una formación. Ellos también se van transformando con la música, pero ese camino en la guitarra siempre está allí. Y así no sean guitarristas clásicos, pues he tenido la oportunidad de tener estudiantes que se han ido por el medio de la música de jazz, de la salsa. Quiero mencionar en este momento un estudiante que ahora también es profesor acá en esta universidad, se llama Sebastián Herrera. Fue alumno mío de guitarra durante 5 años aquí, pero estudia profesional, entonces se encuentra en el mundo del jazz. Trabaja ahora en el colectivo con el maestro Antonio, el maestro Genao, y también se ha ido por la línea del bajo eléctrico, y es muy conocido en el medio de la salsa, pero también sigue haciendo obras para guitarra, para guitarra, dirigiendo orquestas de guitarra. Entonces siempre ha estado allí, a pesar de que haga otras actividades referentes a la música. Entonces, yo siempre les insisto, la guitarra es un camino por el cual hay que perseverar,
y con el cual se pueden lograr muchas cosas. Lógicamente, escuchemos toda la música que podamos escuchar, pero siempre hay que tener la base. ¿Cuál es la base? De los clásicos. Todo, Giuliani, Aguado, Bach, porque esos son los maestros que han dejado un legado en la guitarra y que uno pues debe de conocerlos. Entonces les hago la comparación. Una persona que estudie literatura, pues está bien que conozca las nuevas corrientes literarias, pero por lo menos tiene que haberse leído 100 años de soledad, o por lo menos tiene que conocer el Quijote. Lo mismo pasa con el mundo de la guitarra. Un guitarrista que no conozca el concierto de Aranjuez, que es un ícono de nuestra historia guitarrística, pues hay algo que le hace falta. Entonces yo los invito siempre a escuchar mucha música, a que se relacionen en el medio, que conozcan maestros y que finalmente luchen y perseveren por el sueño que tienen. O sea, definitivamente que sigan sus instintos, que continúen con ese ímpetu de la guitarra. Usted tiene a cargo, nombró el Festival de Armenia, donde fue invitado, el Festival de Guitarra, pero tengo entendido que también dirige el Festival de la Universidad de Buga, el Festival de Guitarra. Sí, en el año 2012 nosotros abrimos el programa de licenciatura en música en Buga. Este programa ya existía en Cali y lo que hicimos fue crear una extensión hacia Buga para descentralizar el programa y que estudiantes que viven en la periferia de la capital y que no pueden desplazarse a la ciudad de Cali, de los municipios aledaños, por ejemplo, Buga, Ginebra, Regreso al Festival Álvaro Núñez, Yotoco, Sevilla, del Festival Bandola, pues tuvieran un lugar más céntrico y pudieran tener más facilidades para realizar sus estudios. Esto está marcado en un proceso que viene de la Universidad del Valle, que se llama el Sistema de Regionalización, que ha sido catalogado por el Ministerio de Educación y el Gobierno como uno de los mejores sistemas del país. En ese marco nosotros desde 2012 venimos con el programa y me propuse la iniciativa del programa de guitarra, de música, tanto del campo de la guitarra, se debe tener también unos elementos que lo acompañen. Y implementamos un festival de guitarra que se llama Festival de Guitarra Ciudad de Buga, donde pasamos la iniciativa del proyecto, la aprobación. En esa época yo era coordinador del programa de música y el festival que tuvo su primera versión en el año 2013 aproximadamente, donde tuvimos la participación de la maestra Doña Díaz, Cristina Pérez, Gustavo Niño, María Révalo y otro más. Entonces desde esa época hemos venido desarrollando ese festival acá con la intención de traer maestros, de hacer conciertos, clases magistrales, de centralizar el instrumento acá en el Valle. Hicimos una parada durante la pandemia, pero volvimos a retomar nuevamente y aquí estamos ya para la quinta versión del Festival de Guitarra, del cual pues, he venido trabajando como director artístico, pero hoy en día, un poco por las ocupaciones, pues he venido como apoyo, pero la dirección siguiente es un programa de guitarra. Entonces es un festival muy bonito que tenemos, incluso para la próxima temporada, pues tenemos nuevamente la idea de volverlo a innovación internacional. Estamos estableciendo un convenio con los pastores de Morelia, para traer maestros de allí y traer maestros de otras partes. Excelente, muy bien, maestro. El maestro, además de guitarrista, compositor, un gran músico, también tiene a cargo ¿cómo decirlo? Una parte administrativa en la Universidad de Buga, en el Valle. Nos gustaría que nos contara un poco sobre esta experiencia de tener un cargo administrativo que muchas veces requiere otras actividades diferentes a lo que es la música. ¿Cómo ha organizado esto, maestro? Cuéntenos acerca de su experiencia con este cargo que tiene. Claro que sí, maestro. A ver, además de producir el trabajo musical, estoy realizando desde el año pasado, desde el 2 de julio, vengo
ejerciendo el cargo de director de la sección Albuta. Es más o menos un cargo que se homologa la Oficina de Canal de la Universidad del Valle. Pues digamos que tenemos los diferentes cargos, como tal, está el rector, que digamos que es el cargo principal del rector, de la economía, el rector superior, pero después del rector están los vicerrectores, investigación, académico, administrativo, y de ahí se desprenden las diferentes decanaduras, direcciones y todo. Como la universidad tiene un sistema de regionalización, pues, además de las sede pendientes, San Fernando que publica en la capital de Cali, los diferentes municipios del Valle, Guarauda, Palmira, la mayoría, hay diferentes seccionales que son sedes seccionales, aparte pues que parte de la Universidad del Valle, pero que funcionamos en común. En cada seccional hay una articulación donde se trabajan los diferentes programas académicos. Entonces es así como en la seccional tenemos la Universidad del Valle, seccional Buda, y tenemos el programa de música, pero a la parte tenemos el programa de licenciatura de carrera, literatura, licenciatura en historia, tenemos contaduría, tenemos administración, ingeniería, tenemos programas relacionados con administración de empresas, psicología, esos son los programas diferentes que funcionan acá en la seccional. Y en la seccional, pues en cada seccional hay un director nacional y hay unos coordinadores de programas. Pues yo vengo desempeñando la labor de director, que es un componente académico administrativo desde el año anterior. No es el primer cargo administrativo académico que ya ha sido coordinador de programas de música, pero que ya esto ha sido un reto más importante porque pues, ya no solamente es estar como liderando los procesos en el programa de música, sino de todos los programas como tal. La experiencia ha sido muy gratificante porque aquí hemos contado con un apoyo en equipo humano de trabajo que es muy profesional y muy acertado en lo que he venido haciendo. Y es el apoyo de profesores, tanto de profesores de planta como de profesores de la cátedra ocasional y dentro de diferentes consuelos increíbles que hemos venido formando, y también el personal administrativo de apoyo que también ha sido fundamental. Y hemos asumido varios retos. Entre esos retos pues estaba la gestión de mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de condiciones para todos los estudiantes, digámoslo así, revisión, implementación de diferentes estrategias curriculares. Entonces ha sido muy gratificante, a pesar de que pues, lógicamente este rol, pues el tiempo que hay que dedicarle bastante, porque es una tarea de alta responsabilidad. Entonces me toca estar entre Buga, Cali, otros municipios, y aquí direccionando los procesos. El tiempo para dedicarme como a la música como tal, pues ha disminuido un poco. Sin embargo, yo me decidí que he empezado con madrugar un poco más, digamos desde las 4:30, 5 de la mañana, hago mis actividades musicales para luego ya dedicarme a las actividades artísticas que voy a hacer. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante porque me ha abierto un panorama, me ha fortalecido en el aspecto de políticas universitarias, educativas, de fruto académico, como tal, no solamente en la música, sino en diferentes ramas. Entonces, tenemos aquí esta labor por 3 años, ya llevamos 7 meses, y esperamos pues poderlo hacer de la mejor manera. Qué bueno, maestro. O sea, la música no la ha dejado. Esa sigue ahí, así toca madrugar mucho, pero la guitarra sigue y las composiciones. Precisamente este año tenemos un proyecto y nos llegó una invitación de un festival que hacen de guitarra en La Guajira. Entonces estamos viendo cómo con el tiempo, sacamos el tiempo para ir. Y tenemos el proyecto del Festival de Guitarra de Morelia. Estamos ya con el Conservatorio de las Rosas.
Eso me exige y me pone pues que a pesar de que hayan actividades importantes también en la parte académica educativa, pues no dejar las actividades artísticas. Claro, muy importante. Maestro, ¿qué guitarra toca? ¿Qué guitarra tiene? ¿Algún luthier en especial? Las guitarras que yo he tenido han sido de varios luthieres. La primera guitarra que tuve así de luthier colombiano fue una guitarra Noguera, el maestro Jorge Noguera. En ese momento, pues cuando estoy hablando del año 2000 más o menos, hace 24 años, era estudiante con el maestro Clemente Díaz, me empezó a hacer una guitarra y me sirvió mucho para mi estudio. Posteriormente, pues conocí el trabajo del maestro Diego Valencia y tuve la oportunidad de hacer una guitarra con él, que me hizo una guitarra tipo Latiz. Y luego, en el 2020, le encargué una guitarra con artesanal tradicional y esa es la guitarra que venía utilizando el maestro Diego Valencia. Ahora, recientemente, tuve la oportunidad de adquirir una guitarra José Ramírez española del año 73. Esa guitarra tiene aproximadamente 52 años. Una reliquia. Estoy probando, se, me ha sonado muy bien. Estoy ahí pues como haciendo el ajustes. Pero pues he tenido las guitarras también, Alpira, las guitarras brasileras, guitarras Yamaha. Pero las que he utilizado para comunicar entonces ha sido la guitarra del maestro Valencia y ahora está Ramírez. No, felicitaciones por esa adquisición. De verdad, esas guitarras, o sea, hay muchas guitarras lindísimas, pero Ramírez es especial. Maestro, para ir finalizando nuestra conversación, que ha sido muy agradable, me gustaría que nos contara qué es para usted la música. La música para mí ha sido todo. Yo definir la música a veces me conozco con las palabras, porque puedo decir que la música transforma vidas. La música da oportunidades de entender esos puentes entre lo que es la vida con dificultades, lo que es aspirar a una vida mejor. Yo recuerdo que muchas veces me decían, bueno, ¿y qué va a vivir de la música? Me decía la gente, sí, yo voy a vivir de la música. Pues mire, maestra, la música, gracias a ella, se ha llevado hasta el momento, hasta donde hemos estado. Entonces yo siempre he agradecido mucho a la música, al apoyo que siempre me ha dado mi esposa, mi familia, acerca de eso. Entonces la música, puedo decir que ha sido inspiración, la música es un lenguaje, la música es un modo de vida y la música es el camino para mí, así como lo puede ser para otras personas el deporte, o lo puede ser otras personas la ciencia, pues el arte, en empezar, es el camino por el cual he logrado conseguir mis sueños y mis metas. Entonces, yo creería que, así como el maestro Clemente, hasta cuando ya esté con mis años, seguiré haciendo cosas. Qué lindas palabras, maestro. Y pues mire, ha vivido la música y sigue viviendo y seguirá viviendo de la música. Bueno, maestro, para mí, señor. De eso se trata, maestra. Sí. Seguir con la música. Sí, señor, que viva y que viva la guitarra. Maestro, ha sido un gusto, un placer tenerlo aquí en el canal de Ginette Guitarra. Una conversación muy amena, de verdad, que nos ha enseñado muchísimo, ha aportado muchísimo y le agradecemos por todo lo que ha hecho por la guitarra, por la música, que siga allí con todas estas gestiones compositivas, guitarrísticas, administrativas y de verdad, un gran gestor musical colombiano usted. Lo felicito y que siga viviendo la guitarra y la música. Muchas gracias, por este espacio. Nuevamente felicitaciones por este trabajo. Me listo para que siga adelante esta bonita labor. Y bueno, siempre va a ser un placer para mí seguir aportando en lo que más pueda al arte musical, al arte académico, a todo lo que tiene que ver con la academia, con el arte. Y bueno,
Esperemos que Dios nos dé esa paz y agradecerle por esta invitación, este espacio tan bonito. Muy feliz de estar aquí y bueno, esperamos que en una próxima oportunidad poder estar compartiendo nuevamente. Sí, señor, y ojalá sea personalmente. Todas las personas que siguen este programa. Gracias. Bueno, un abrazo, maestro. Muchas gracias.